Hola, ¿qué tal? Empezamos con la tercera entrega rápidamente. En la pregunta 5 tenemos un varón de 6 años que hace 6 días presenta alza térmica, dolor de cabeza frontal, cansancio, disfagia, tos seca persistente y que también ha presentado taquicardia. Además, al examen evidenciamos membranas timpánicas abombadas. Realizamos auscultación y se auscultan unos rales pulmonares. El hemograma sorpresivamente lo encontramos normal y nos dicen que se encuentra un aumento de crioaglutininas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable entonces? Si nos dicen que es una neumonía, entonces vamos a utilizar, los primeros métodos de descarte. Tenemos una característica de neumonía en un varón de 6 años. Vamos a pensar en un adenovirus. O puede presentarla, sí, puede presentarla, pero no es lo más frecuente en este grupo etario. Virus incital respiratorio tiende a producir resfrío, no sería lo más frecuente. Bordetella pertussis, la tos perruna, no encontramos ese tipo de estridor. Em, Bien, nos quedaría, por un descarte simple, una neumonía por Streptococcus pneumoniae o Mycoplasma. Ya de entrada, si sabemos que las crioglutininas aumentan en microplasma, marcaríamos rápidamente esta clave. Pero y si no hubiésemos tenido claro, hubiésemos tenido que utilizar quizás algún otro tipo de descarte. Streptococcus pneumoniae sí que produce otitis media, la membrana timpánica podría estar abombada. El Streptococcus pneumoniae no tiene una tos seca persistente. La tos seca persistente dijimos que era la característica principal y es lo que te van a poner en la descripción de la neumonía típica. Tampoco se asocia a odinofagia. Esos síntomas diferenciales nos hacen inclinarnos por el microorganismo que es Mycoplasma pneumoniae. ¿Qué podemos decir entonces de Mycoplasma pneumoniae? ¿Qué causa o que es un agente asociado, que sería lo más correcto, asociado a la meningitis bulosa? Es una infección del oído con un dolor severo, más severo de lo habitual, y al examen encontramos unas ampollas hemorrágicas en la membrana timpánica. Bien, se ve muy poco, en 5% más o menos de los niños y adolescentes con neumonía por Mycoplasma pneumoniae, y el papel no está claro. Entonces se ha evaluado en distintos estudios, y se puede ver que, si bien es cierto, está asociado, se encuentra entre 5 y 10%, depende del estudio, no se ha logrado determinar la presencia del organismo en la membrana timpánica. Tampoco se ha logrado demostrar que vaya por un mecanismo autoinmune asociado a creaglutininas. Entonces, no está claro el papel etiológico, pero de que hay una asociación, la hay. Em, La otitis media aguda de este tipo de meningitis bulosa, pues sí que presenta una ampolla hemorrágica, varias ampollas hemorrágicas, pero puede tener una sola ampolla muy grande y el examen se puede confundir el examinador con una otitis media aguda como incorriente asociada a Streptococcus pneumoniae. El tratamiento de esta meningitis bulosa, solo como comentario, si bien es cierto, no es necesaria la incisión de las ampollas, sí que alivia el dolor. Muy bien. ¿Qué más podemos decir al respecto sobre las crioglutininas? Las crioglutininas son unos anticuerpos de tipo IgM porque, se producen, son agudos, entonces no vamos a pensar que da tiempo de producir inmunoglobulina G. Generalmente en los primeros días, en la primera semana de la enfermedad clínica, eh, no obstante, puede persistir por varios meses después de la enfermedad. No se ha visto que tengan un papel
en el desarrollo de la neumonitis, pero pueden producir otras entidades patógenas como son hemólisis, obstrucción capilar con fenómeno de Raynaud, insuficiencia renal y también gangrena. Todo esto por fenómenos vasculares asociados a un mecanismo autoinmune. Puntos clave. Puntos clave que podemos sacar aquí es lo que ustedes tienen que desarrollar sus propios puntos clave, sus propias apuntes de pregunta-respuesta para que vayan repasando. Esto está incluido en el método de estudio que nosotros tenemos, que pronto lo vamos a presentar. Estábamos desarrollándolo un poco para hacerlo gratuito, entonces de que sea autodidacta, ¿no? Entonces, sin la guía de un tutor se necesitan algunos ajustes al programa y eso es lo que estamos desarrollando. Estamos discutiendo sobre cómo vamos a enfocar. Bien, ¿qué puntos clave vamos a sacar? Aquí, dos puntos clave. Meningitis bulosa para el examen, pensar en micoplasma. Si te dicen meningitis bulosa, si te dicen ampollas hemorrágicas en membrana timpánica, vas a pensar primero en micoplasma por los antecedentes. Hemos visto que no es muy frecuente, ¿no? Y que hay otros organismos que producen infección de las vías aéreas superiores y que pueden producir también meningitis bulosa. También los hay, por si acaso. Pero para el examen, micoplasma. A menos que te cambien la pregunta, pero ya no sería una pregunta fácil ni tampoco de dificultad intermedia. Sería una pregunta difícil y tus competidores también podrían fallar. Ahí no va a ser la diferencia. Bien, aglutininas frías en paciente con neumonía. ¿Qué vamos a pensar? Pensar en micoplasma. Entonces tenemos un paciente con neumonía y que te dicen que hay aumento de las aglutininas frías. ¿Qué tenemos que hacer? O de las crioglutininas. ¿Qué tenemos que pensar? Micoplasma. Ahora, tenemos un paciente que acude a la emergencia, un preescolar de 4 años, que desde hace 24 horas presenta alza térmica notable, es un cuadro súbito, presenta distrés respiratorio, dolor faríngeo, tos metálica con estridor respiratorio. Al examen encontramos que está muy ansioso con el cuerpo hacia adelante, la lengua está en protrusión y presenta cianosis. ¿Qué pensamos? Pensamos en rápidamente en epiglottitis aguda. Es un paciente que estaba sano, porque nos dicen que hace 24 horas estaba sano, presenta hace 24 horas recién el distrés, es agudo y está asociado a fiebre, alza térmica. Entonces rápidamente pensamos en epiglotitis. ¿Qué nos podría hacer confundir de acá? Cuerpo extraño. Distrés respiratorio súbito en paciente que estaba sano. Pensamos en un cuerpo extraño. En vía aérea. No obstante, se descarta por la presencia de fiebre. Descartamos este cuadro porque este paciente presenta fiebre. Además nos dan otros detalles, ¿no? Que ya determinan definitivamente la clave, la posición del cuerpo hacia adelante, la posición de trípode que puede presentar el paciente es característica de la epiglotitis. La lengua en protrusión, quiere decir que la boca está abierta, el paciente intenta mantener lo máximo que pueda la vía aérea respiratoria, puede haber babeo con el cuello hiperextendido, recordar que es una entidad potencialmente mortal. Este trastorno es, si bien es cierto, es infrecuente, este trastorno es infrecuente, pero es mortal. La disnea en estos pacientes no siempre va a ser súbita, se puede presentar progresivamente. Entonces, em, eso te puede hacer dudar para una pregunta difícil. Para una pregunta fácil, no. Para una pregunta fácil ya la debes tener clara, es un estridor súbito, estridor agudo en un niño que estaba sano. Pero no siempre es así, no siempre es así, no siempre se presenta la disnea súbitamente, puede ser progresiva. El estridor no necesariamente es agudo, también se puede presentar sobre todo al final del
de la patología previo ya al paro respiratorio cuando la vía aérea se está cerrando, depende de la edad del niño, el tamaño de su tráquea y otros factores. Así que también para una pregunta difícil te puede presentar un niño que no presenta un estridor agudo, mm, tampoco la disnea súbita. ¿Qué más? ¿Qué más podrían cambiarte en la pregunta? Si bien es cierto, este cuadro no presenta una tos perruna de inicio, no clásicamente la presenta, sí que la podría tener y en una pregunta difícil. Te presentan el mismo cuadro que hemos descrito, pero te dicen que tiene tos perruna, puedes dudar y marcar Krupp o pseudo-Krupp. Es más, dices, pues me están poniendo dos claves, quizás una de esas tiene que ser. Y empiezas a dudar y puedes fallar. No obstante, recuerda que vas a sumar las características. Hay más de epiglotitis que de Krupp y marcas epiglotitis, aunque te ponga un signo tan característico, entre comillas, del Krupp como es la tos perruna. Entonces, acá tenemos los puntos claves que estamos desarrollando para esta pregunta. Tenemos un niño sano con estridor agudo, más fiebre alta, vamos a pensar en epiglotitis aguda. De lo contrario, si nos presentan un paciente, un niño sano con estridor agudo, sin fiebre alta, tenemos o debemos pensar como primera opción en un cuerpo extraño en vía aérea. De esta manera, entonces, vemos que concluir, es decir, realizar nuestros puntos clave es de mucha ayuda de cara a resolver las preguntas del examen. Muy bien. No olviden realizar siempre sus puntos clave ante un fallo. Si yo fallo la pregunta o tuve mucha duda, la marco para al final, cuando ya la tenga clara, realizar mis puntos clave. Esto es parte del método. Bien, hemos terminado con esta parte. Que tengan un buen día.